¿Qué tal? Hoy hablaremos de fuerzas en estructuras, que es un tema que se vio en mediciones. Al principio del curso se tocó el tema de magnitudes físicas y su medición. En este video nos enfocaremos en particular en una magnitud física que es la fuerza, la cual es una magnitud de tipo vectorial, es decir, además de definirse por su módulo, es necesario especificar su dirección y sentido, además del punto de aplicación. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, que se representa con el símbolo de la letra N y equivale a la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo para comunicarle una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que se encarga de resolver problemáticas en torno a la construcción, aplicando conocimientos de física, matemáticas y diseño. Veamos el siguiente ejemplo donde esto se representa con una sencilla maqueta. Esta pequeña maqueta de una estructura está conformada por tres elementos. Los cargadores representan las columnas, cuya función es soportar los esfuerzos a compresión, transmitiendo la carga hacia el suelo. La hoja de papel es la representación de una viga, cuya función es recibir las cargas, y la tapita es la fuerza que provoca el esfuerzo. La hoja de papel colocada entre los dos cargadores es capaz de soportar su propio peso, pero al añadir la tapita sufre una deformación en el mismo sentido que actúa la fuerza, es decir, hacia abajo. La solución más lógica a este problema sería colocar más cargadores, uno tras otro, para que la hoja de papel no sufra la deformación, y aunque en teoría estaríamos cumpliendo con el deber del ingeniero, porque se resolvería la problemática, gracias al entendimiento de fuerzas en estructuras, existen diversas maneras más eficientes para este caso. Una de ellas consistiría en añadir un nuevo elemento estructural, el arco, que por su propia geometría es bueno sometido a esfuerzos de compresión. El arco se usa en construcciones para cubrir grandes luces, es decir, sin apoyos intermedios, y por lo tanto se eficientiza el uso de material. La fuerza que produce el peso de la tapita viaja a través de la estructura del arco, hasta transmitir la fuerza al suelo, dotando así de mucho más estabilidad a la estructura y disminuyendo dramáticamente la deformación que sufría la hoja de papel. Como ya vimos anteriormente, algunos elementos estructurales son mucho más estables, simplemente debido a su geometría, lo cual resulta ser un tema bastante curioso. Veamos lo siguiente. Aunque el arco se considera muy eficiente y evita la construcción de estructuras supermasivas, se corre el riesgo de que los empujes laterales sean tales que se ocupe de apoyos a los lados o construir pilares más gruesos. Pero existe una geometría aún más optimizada y la manera en que se halló es bastante interesante. Si se toma una cadena de dos extremos y se expone simplemente a la gravedad, es decir, se deja caer por su propio peso, la geometría que se forma será una catenaria. Esta curva está descrita por la función y igual a coseno hiperbólico de x y fue descubierta por Christian Huygens. Como los eslabones de la cadena son iguales y pesan lo mismo, el recorrido de la fuerza es igual a la geometría de la catenaria. Lo realmente interesante ocurre cuando se le da la vuelta a esta curva. Se convierte en un arco, el cual hereda las propiedades de la catenaria, carece de tensiones laterales, minimiza los esfuerzos de compresión sobre el arco y permite obtener arcos de gran altura con mínimos empujes laterales y por lo tanto no necesitar apoyos para sostener. Por eso se dice que esta es la geometría de arco más óptima, sosteniendo su propio peso. El deber del ingeniero civil hoy en día radica en desempeñar de la mejor manera posible sus actividades. Por eso es importante reconocer la forma en la que actúan las fuerzas y en general realizar los cálculos y las mediciones pertinentes para evitar desastres que dañen la vida de terceros.